Biblias, estamos en Éxodo, capítulo 4. Ya vimos los primeros 9 versículos la semana pasada. Y aquí el título dado es Moisés regresa a Egipto. Vamos a ver el versículo 10 hasta el fin del capítulo, versículo 31. Pero para comenzar aquí nos enfocamos en la primera parte. ¿Todos traen su Biblia? Éxodo 4:10. Éxodo 4:10. Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: Ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿No conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás señales. Señor, le damos gracias, Señor, que nos enfocamos aquí en esta porción de escritura en esta noche. Señor, prepare nuestra mente y nuestro corazón para recibir lo que usted tiene para nosotros, Señor. Que usted sea el maestro. Use su Espíritu Santo, Señor, para ministrar a cada uno de nosotros. Nos ha encontrado exactamente donde estamos en esta noche, Señor. Usted sabe lo que necesitamos. Quizás una palabra de aliento, quizás ser tocado por usted. Pero, Señor, nos rendimos ante usted. Seguimos pidiendo por la salvación de todo aquel que no cree, amigos, conocidos, familiares, Señor, vecinos. Sea quien sea, denos esas oportunidades para poder proclamar la grandeza de su amor, lo que usted hizo en la cruz por nosotros. Señor, ya casi estamos entrando a Semana Santa. Ayúdenos a identificar esas personas a quien vamos a invitar, conversaciones que vamos a tener y animar a aquel que no tiene iglesia a venir, Señor. Señor, siga preparando su obra y lo que usted está haciendo aquí. Señor, nos rendimos ante usted en esta noche, pidiendo, Señor, que nos hable. Pero más importante, Señor, no nomás nos hable, ayúdenos a oír, entender y aplicar su palabra en nuestras vidas. Gracias le damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Su pueblo dice amén. Tomen asiento, por favor. Moisés regresa a Egipto. Si recuerdan el último estudio en realidad, vimos que Moisés le dio 3 pretextos, podemos decir excusas, a Dios. La primera pregunta: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? La segunda excusa o pretexto que da es: ¿cuál es su nombre? ¿Quién les diré que eres? ¿Quién me ha enviado? El tercero es: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Moisés en realidad no quería ir, no quería cumplir. Su deseo era que Dios enviara a alguien más, alguien que está más calificado, alguien que sea lo que sea. Pero lo que era o es pura incredulidad por la parte de Moisés. ¿Por qué? Porque fíjate, él se detenía, hacía estos pretextos y él en realidad decía, se está mirando a sí mismo: no, yo no, ¿quién soy yo? Yo no puedo. No,
Yo me conozco, no soy capaz de poder hacer y cumplir. Hoy en día muchos dicen, no, pero es que si quedo mal, es lo mismo. Entonces vemos que su confianza no estaba en Dios, pero en saber que él, pues yo no puedo cumplir en lo que Dios quiere hacer a través de mí. No tiene esa confianza en Dios. Y esto es incredulidad. Y es lo que resalta aquí. Esto es incredulidad. Y vimos que Dios le dio señales a Moisés. 3 milagros que podía hacer. Primero, cambió una vara a una culebra y luego la culebra la regresa y es una vara. La vara en realidad no era nada. Era un pedazo de madera. Pero en la mano de Dios se convertía y Dios la iba a transformar, a hacer un milagro. Después cambió, si recuerdan, la mano de Moisés, la hizo una mano leprosa, demostrando que hasta las debilidades de uno, Dios las puede sanar. Y al fin convirtió agua a sangre. Y estas señales iban a hacer lo suficiente para convencer al pueblo de Israel, pero a Moisés todavía no era lo suficiente para convencerlo a él. Todavía, como que no, mejor alguien más. Vamos a ver nuestro estudio en estos 2 puntos en esta noche. Recuerda que contestó, heme aquí estoy dispuesto, pero envía a alguien más. Versículo 10 al 17. Regreso a Egipto es el segundo punto. Versículo 18 al 31 lo leemos cuando lleguemos ahí. Pero aquí, comenzando con el primer punto, heme aquí, envía a alguien más. El versículo 10 dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ¡ay Señor! No, ¿quién no ha dicho así? Nunca he sido un hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. ¿Que Moisés no comprendió el mensaje de Dios? Cuando Dios se le declaró ser el gran yo soy, Moisés le está diciendo que tú eres y yo no soy. Ay Señor, yo no soy nada. Yo no soy nadie. No acabamos de decir que Dios tiene el poder, fíjate, de cambiar varas a serpientes y serpientes a varas. Y también se puede dar y sanar la lepra de una mano y convertir agua a sangre. Entonces Dios puede tomar a un hombre como Moisés y usarlo con poder. Pero fíjate, él puede tomar no nomás a Moisés, pero él puede tomar a cualquier hombre o mujer y usarlos poderosamente con su palabra. Dios puede hacer esto. Y fíjate, es un gran error de mirarse a uno mismo en vez de mirar a Dios. Porque ponemos los ojos, ay, es que yo no puedo, ay, es que, ay, no, ay, Señor, te equivocaste, no. Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. Fíjate, yo pensé que podía hablar español, pero prontamente aprendí que no podía hablar español. Pero dice, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Simplemente es una excusa. Y cada uno como Moisés, solo vemos nuestras limitaciones. Es todo lo que puedo ver. Ay, es que yo no puedo cumplir. No, y en vez de ver que en Dios no tenemos límites. Palabras aquí lo que está diciendo, no soy un orador elocuente. Es que soy shy, no me da vergüenza hablar enfrente de, es que soy tartamudo, es que no tengo las palabras propias, es que no oro como las otras personas. Señor, usted sabe muy bien que en mi clase de discurso ni siquiera la pasé, ¿no? Porque Él sabe todo de nosotros.
Y muchos dicen, no, pero es que no hablo español, no hablo el español bien. No es que no hablo el inglés, no hablo el inglés bien. No es que me da vergüenza. Y excusa tras excusa tras excusa. Te voy a decir, no era tanto el problema de fácil palabra. Te voy a decir, era más el problema con cumplir y ser obediente. La obediencia. Porque hay veces Dios nos pide hacer. Ay, pero es que no puedo. Pero Él nos pidió. Él nos llamó. Y fíjate, Moisés no tenía que buscar materia para escribir sus lecturas. Él solamente tenía que reportar lo que Dios le decía. Pero dice, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. A mí se me hace curioso. Ponte a pensar. Moisés está dándole excusas a Dios porque no puede cumplir con lo que Dios le está pidiendo que haga. Entonces la excusa es que no es elocuente en su palabra. Ponte a pensar, ¿no ha estado alegando con Dios? Ha estado alegando con Dios. No que era tardo para hablar, no que no puede, está alegando con Dios. Cuando Dios le habló desde la zarza ardiente, ya estaba alegando. Entonces, ¿dónde están esos límites? En Corintio, en el Nuevo Testamento, ellos se dividían sobre los maestros. Buscaban a Apolos porque él era elocuente. Pero ¿te has preguntado qué pensaban de Pablo? Segunda de Corintios 10:10, te lo voy a leer en la traducción en lenguaje actual. Dice así: algunos dicen que mis cartas son duras y fuertes, pero que cuando hablo en persona soy débil y que no sé hablar bien ni impresiono a nadie. ¿Pablo? ¿Pablo, el apóstol Pablo? ¿Es lo que están diciendo de él? Entonces, tenemos que tomar en cuenta que nuestras habilidades no son importantes. Nuestras habilidades no son importantes. Lo que es importante es lo que vamos a compartir. Tener la sabiduría de Dios y compartir su palabra. Porque es su palabra. Y es lo que se le está pidiendo a Moisés. 2 Corintios 11:6, traducción en lenguaje actual, dice: aunque yo no hable tan bien como ellos, sé tanto o más que ellos y lo he demostrado una y otra vez. Fíjate, Pablo se detiene entonces, ¿qué? De conocer al Señor, conocer su palabra. El mensaje es lo más importante, no la persona compartiéndolo. El mero hecho que el hombre, fíjate, el mero hecho que la persona es incapaz de dar el mensaje es parte del misterio para comunicar efectivamente el mensaje de Dios. Viene de Dios y no del hombre. Se me viene a mente cuando llegué, estaba mucho más joven. Tenía todo el pelo negro, estaba más joven, mucho más joven. Y había personas en la congregación y dije, ¿y este qué me va a poder enseñar? Era la actitud. Pero es la palabra de Dios. No es la persona, es la palabra. 2 Corintios 4:7, traducción en lenguaje actual dice: cuando Dios nos dio la buena noticia, puso, por así decirlo, un tesoro en una frágil vasija de barro. Así, cuando anunciamos la buena noticia, la gente sabe que el poder de ese mensaje viene de Dios y no de nosotros, que somos tan frágiles como el barro. Entonces, esta idea de que, pues mira quién somos. En realidad no somos importantes
en ese aspecto de que uno se va a inflar del ego y querer presumir y querer ser elocuente y usar palabras que ni siquiera sabe lo que quieren decir. Y te voy a decir, no te estoy diciendo esto para que no hagas una excusa para no estudiar la palabra de Dios. Es para entender que hasta nuestras debilidades pueden ser usadas para su gloria. Amén. Fíjate, Moisés le está diciendo a Dios, ponte a pensar aquí, es tu culpa, Dios. Es tu culpa. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo. Te he estado hablando y bien sabes que soy tartamudo y no me has sanado. ¿Y me quieres enviar a que yo hable a quién? Está culpando a Dios. El versículo 11 dice, fíjate, y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Por en caso de que no sabías, Dios nos ha creado exactamente como Él quería que fuéramos. Él nos ha hecho. Él nos formó. Él nos dio nuestras debilidades tanto como nuestras habilidades. Él nos creó exactamente como somos. Esto nos debería despertar y hacernos entender. No, uno pregunta, no sé por qué soy tan fijón, ¿no? Somos bien fijones. Porque siempre deseamos las habilidades de los otros. Pero Dios no nos creó así. Somos únicos. No hay otro como nosotros. Porque así nos formó y nos hizo Dios. Las huellas de nuestros dedos. No hay nadie más que tenga esas huellas. Nadie. De este versículo podemos entender que, fíjate, Dios le está demostrando a Moisés en realidad que es un contestón. Necesitamos entender, cada vez que nos quejamos de nuestras inhabilidades o debilidades, estamos insultando a nuestro Creador. Romanos 8:28. Traducción en lenguaje actual. Sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. El versículo 12 dice, ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. A pesar de sus límites, sus disque límites, Dios lo quería usar. Dios nos quiere usar. Y sería en su poder. La tartamudez de Moisés no era lo suficiente para detenerlo de cumplir la voluntad de Dios. Muchos de nosotros somos como Moisés. Le ponemos más énfasis a la habilidad natural en vez de la espiritual. La habilidad en lo supernatural que es de Dios. Siempre nos fijamos en la carne, en lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. El versículo 13 dice, y él dijo, ay Señor, envía, te ruego por medio del que debes enviar. Fíjate, wow, todavía no comprende Moisés. Envía al que debes de enviar. ¿Qué no es lo que está tratando de hacer Dios aquí? Ahí estamos nosotros. Dios te ha llamado.
Dios te ha dado un ministerio, Dios te quiere usar. Ay, pero ¿dónde está esa persona? Porque eres tú. Fíjate, al fin debemos de entender que las excusas que Moisés ha estado dando no tienen tanto que ver con su habilidad o inhabilidad, tiene que ver con lo que, simplemente él no lo quiere hacer. Moisés no confiaba en Dios y porque no estaba confiando en Dios, no lo quería obedecer. No estaba aceptando el llamado de Dios, no estaba aceptando la voluntad de Dios. Pregunto, ¿cómo puede uno decir Señor? ¿Cómo le podemos decir Señor y al mismo tiempo decirle no? ¿Es tu Señor o no? Porque si es mi Señor, ¿cómo le puedo decir no? ¿Falta de confianza? Más bien dicho, ¿no estás confiando en Él o en su palabra? ¡Auch! Eso duele. Si Dios no es el Señor de todas nuestras vidas, no es el Señor de nada. Lucas 6:46, traducción en lenguaje actual, dice así. Jesús continuó diciendo, ustedes dicen que yo soy su Señor y su dueño, pero no hacen lo que yo les ordeno. Entonces no es su Señor. No lo es. No, pero pastor, es que a mí no me des las excusas, porque estamos actuando exactamente como Moisés. El versículo 14 al 17, fíjate lo que dice. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras. Yo estaré con tu boca y con la suya y os enseñaré lo que hayas de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en tu lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás señales. Dios ya tenía un plan. Ya sabía lo que iba a hacer. Pero no está tomando ni el tiempo para escuchar o querer obedecer el plan de Dios. Esta actitud de incredulidad enfureció a Dios. Y Dios le dio a su hermano Aarón como a su ayudante. Dios ya sabía esto de antemano. Pero al mismo tiempo no quiere obedecer, no quiere ni aún escuchar. Le dio a su hermano. Se enojó, pero no enojarse como en pecado, como nosotros lo podemos hacer, porque bien sabemos que Dios no puede pecar. Pero nombró a Aarón la portavoz de Moisés y te voy a decir, va a haber tiempos que nosotros egoístamente oramos y pedimos. Y después entenderemos que el plan de Dios era mucho más mejor para nosotros. Pero no estamos de acuerdo con el plan y pedimos algo más como un sustituto para ayudarnos a nosotros. Y te voy a decir, no todo el tiempo va a ser de bendición. Porque a veces Dios nos va a dar lo que pedimos. Tenemos que tener cuidado con lo que pedimos. Aarón, te voy a decir, no sería de gran ayuda todo el tiempo. Aarón y su hermana María iban a causar división y problemas para Moisés. Pero bueno,
Moisés sería el profeta y Aarón sería el sacerdote. Moisés estaba listo para confirmar, más bien dicho, confiar en su hombre. Estaba listo para confiar en sí mismo. Es más, confiar en su hermano. Yo no puedo confiar en mí, pero bueno, mi hermano está bien. En vez de confiar en Dios. Pero Dios unió a estos hermanos para que los sirvieran. Vamos a continuar. Fíjate el versículo 18 en adelante. Versículo 18 en adelante dice, así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro, le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto, para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, más no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció en el camino que en una posada, Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Sefora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés y hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. El regreso a Egipto. Vemos aquí que dice el versículo 18, así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro, le dijo, iré ahora, volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. ¿Vieron las mentiras aquí? ¿Vieron la mentira? Demostrando que todavía no está confiando en Dios. No estaba listo para caminar por fe. Quizás te estás rascando la cabeza. ¿Cuál mentira? Toma en cuenta lo que dice. Iré ahora, dice, y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Ahí están. Moisés iba a regresar a las ovejas. Iba a regresar las ovejas, podemos decir, de su suegro favorito, me tengo que ir. Pero, ¿por qué no le contó acerca de la conversación que tuvo con Dios? No mencionó ni el llamado que tenía, pero le contó que tenía que ir a ver si quizás todavía vive mi gente. Yo creo que Moisés, hay una inseguridad ahí en él todavía estaba entre la verdad y la incredulidad. Pero vemos que va en el camino propio, comienza a caminar en obediencia, pero todavía no tiene la confianza en Dios, todavía no está deteniendo la verdad. Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Ve en paz. Versículo 19 y 20 dice, dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto,
porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer, sus hijos, los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Entonces vemos que ya han muerto todos los que procuraban matar a Moisés. Ya no existían. Moisés se va de Madián podemos decir aquí, con dos cosas: su familia y con Dios. Es como se va. También tenemos que entender que en ser esposo y un padre también era parte de su entrenamiento en el desierto. ¿Entrenamiento para qué? Para el ministerio, para servir en el ministerio. El versículo 21 dice así: y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo voy a endurecer su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Las maravillas de Dios iban a causaban de dos cosas, una de otras cosas va a pasar. Primero, las maravillas, las señales que Moisés iba a hacer, iban a convencer la nación de Israel que Moisés era su líder y que Dios había estado con él. Es lo que las maravillas iban a hacer, por un lado. Pero por el otro lado, vemos que las maravillas iban a endurecer el corazón de Faraón. Los milagros de Jesús, ponte a pensar, tuvieron el mismo efecto. Algunos los vieron y fue lo suficiente para convencerlos y ser salvos. Este es el Mesías. Los milagros los movieron a un punto de hacer una decisión personal, y a otros sus corazones se hicieron duros, no creyeron, lo rechazaron y se perdieron por toda la eternidad. Cuando el corazón de uno se hace duro, o podemos decir Dios lo hace duro, tenemos que entender que es el juicio de Dios, el juicio divino que ha caído sobre uno. Y no podemos completamente comprender esto, pero Dios sabe. Dios sabe qué tan lejos está uno. Uno no puede ver eso, pero nosotros ya bien sabemos que Dios es justo en todo. Fíjate lo que dice el versículo 22 y 23. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir, y he aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Entonces Dios le dice que le diga a Faraón: Israel es mi hijo, mi primogénito. Pero al mismo tiempo estas palabras, primera, tenemos que entender, son palabras de amor y de conforte para Moisés. El saber que este grande amor que Dios tiene para él y Israel. Ser el primogénito quiere decir que tenías derechos y privilegios. Israel tenía el derecho y el privilegio, fíjate, ¿de qué? De adorar a Dios, al Dios Todopoderoso. Pero Faraón, recuerda que él decía que era un Dios con D minúscula. Yo soy Dios. Él tenía a los israelitas en esclavitud diciendo: no van a ir a adorar, porque yo soy el único que pueden adorar. Pero Dios se lo dice muy claro: que no quieres dejar ir a mi hijo. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Se lo está declarando desde antes. Se lo ha dicho a Moisés. Moisés se lo va a declarar a Faraón. Entonces tenemos que entender que el plan de Dios, las cosas van exactamente como Dios quiere que vayan. De repente pasa algo y parece que está fuera de lugar. Vemos que el plan, todo se va desarrollando, todo va bien, y de repente aquí en el versículo 24, ¿qué pasó?
Fíjate lo que dice: y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Jehová quiso matar ¿a quién? ¿Y cómo? Durante este viaje, en un hotel, posada, de repente Dios quiso matar a Moisés. ¿Pero por qué? No dice cómo. Si luchó con el ángel de la muerte, si le dio una enfermedad. No sabemos cómo. Y el saber de esos detalles no es lo importante aquí. Pero lo que vemos es que Dios trae corrección, disciplina a la vida de Moisés. Ahora tenemos, lo que sí es importante es el entender por qué. ¿Por qué lo estaba disciplinando? ¿Por qué lo quería matar? Fíjate lo que dice el versículo 25. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Pinta esta escena en tu mente. Tomó el pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de su esposo, de Moisés. A la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Reclamándole a Moisés. Entonces aquí podemos ver y entender que Moisés había descuidado la circuncisión a su segundo hijo Eliezer. No lo había hecho. Nos da la impresión aquí que su esposa Séfora ha de haber estado verdaderamente traumada en ver la ceremonia con su primer hijo Gersón. No vas a hacer esto con mi segundo hijo. No, esto no está bien. No estoy de acuerdo. Pero fíjate, en decir esto, ella ha de haber resistido, y Moisés, por querer complacer a su esposa, permitió que el deseo de su esposa se cumpliera y no el de Dios. La tomó en cuenta a ella más que a Dios, más de lo que Dios había dicho. Esto no agradó a Dios. Puso a su esposa antes que a Dios. No obedeció lo que Dios había dicho. Dios tuvo que disciplinar a Moisés para recordarlo del pacto que Dios había hecho con Abraham. Génesis 17, versículo 10 al 14. Le damos un repaso ahí. Génesis 17. Comenzando en el versículo 10, dice así: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto entre vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Por generaciones ya se había dado y no cumplió. La circuncisión era la señal del pacto. Y si te pones a pensar, hoy en día hay una señal. La señal de hoy en día, fíjate, que has aceptado este pacto de sangre, es el bautismo. No que el bautismo te salva,
pero demuestra que has recibido el nuevo pacto que es en su sangre. Expresa lo que ya pasó adentro de tu corazón, que yo creo en Él. He recibido a Jesús como mi Señor y Salvador. Creo que dio su vida en la cruz. Murió por mis pecados, fue enterrado, ha resucitado, lo he recibido. Y tanto demuestra obediencia. Por eso nos bautizamos. Esa señal demuestra lo que ha pasado y que has recibido este pacto, nuevo pacto en su sangre. Colosenses 2, 11 al 12 dice así: en él también fuiste circuncidados, circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Cómo íbamos? Ponte a pensar, ¿cómo iba Moisés poder dirigir a la nación de Israel cuando él era desobediente en uno de los mandamientos principales? ¿Cómo podía guiar a Israel si fallaba en guiar a su propia familia en lo espiritual? ¿Cómo iba a guiar? El versículo 26 en nuestro texto dice así: así lo dejó ir, luego ir. Y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Dios lo perdonó. Pero podemos decir que Moisés pasó por el valle de la sombra de muerte aquí. Fue perdonado porque su esposa obedeció. Ella le salvó su vida. Sangre fue derramada para que hubiera perdón y cumplieron con el pacto. Hebreos 9:22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ahora, creo que Dios lo trató de matar. Creo que fue una prueba. Posiblemente estaba muy enfermo al punto de morir. Sí, creo que fue una prueba para traer corrección a la vida de Moisés y su familia. Y a veces es lo que Dios hace, para traer corrección. De no descuidar las cosas de Dios. Porque en realidad, si te pones a pensar, si lo hubiera querido matar, ya no era. Porque Él es Dios. Ahora que su hogar está en orden, ahora Dios lo podría usar. Fíjate lo que dice el Nuevo Testamento acerca de esto. Primera de Timoteo 3, 4 al 5, traducción en lenguaje actual, dice así: además debe de gobernar bien su propia familia y educar a sus hijos para que sean obedientes y respetuosos. Porque si no puede gobernar a su propia familia, tampoco podrá gobernar la iglesia de Dios. Dios le da dirección. Versículo 27 al 28. Y Jehová dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Podemos decir que Moisés se unió con su hermano mayor, Aarón, que sería su portavoz. Así como Dios le había prometido en el versículo 14. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien?
Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará con su corazón. Eclesiastes 4:9 nos dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. A pesar de sus faltas, y todos tenemos faltas, una que otra, todos tenemos faltas, ¿o no? Todos tenemos faltas. Pero qué curioso que esas faltas nunca se ven tan mal en mí, pero en otros, a pesar de sus faltas, estos hermanos iban a ministrar juntos. Versículo 29 al 31. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, y hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Si recuerdan, Moisés había expresado su temor en que los ancianos de Israel no me van a creer. Pero también vemos que se cumple lo que Dios prometió, que el pueblo aceptara a Moisés y su palabra. Éxodo 3:18 en la primera parte dice, oirán tu voz, irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto. Pero aquí hemos llegado, podemos decir, a esta parte de la historia que solo es el mar calmado aquí, porque la tormenta estaba por venir. Moisés entendía que esto iba a ser una gran batalla, por lo que Dios ya le había dicho. En el versículo 21, y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Las cosas se van a hacer peor antes de que se hagan mejor. Por ahorita su pueblo estaban contentos porque Dios se había acordado de ellos, había visto su aflicción y ellos simplemente inclinaron su rostro y estaban adorando a Dios. Por parte de aquí de aplicación anoté 5 puntos de aplicación de nuestro texto en este día. Primero, es un gran error fijarse en uno mismo en vez de mirar a Dios. Confía en Dios y no en la carne, no en tus habilidades o en tus posibilidades. Dios es el que va a hacer la obra. Él hace la obra. 2, es en nuestras debilidades o inhabilidades que Él muestra su poder. 3, el mensaje de Dios a través de su palabra es lo más importante, no la persona dando el mensaje. 4, si Dios no es el Señor de todo en nuestras vidas, no es el Señor de nada en nuestras vidas. ¿Cómo puedes decir no, Señor, si le dices no es el Señor de tu vida? 5, hay que poner nuestros hogares en orden para poder servir a nuestro Señor. Amén.